Bueno, buenos días a todos. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí, perfecto. sí. Sí. Nosotros somos el equipo Buquenses y hoy vamos a hablar de la Sinfonía del siglo XX. Tenemos a Federico Rato, a Emiliano, Aguada. Josefina, Josefina, Hallström, Luciana, por favor, Luciana, Luciana López. y Angie. Angie, Que le goberna. ahí está. Bueno, y mi nombre es Tomás Gracia. Bueno, la palabra sinfonía proviene del griego, significa notas sonando en armonía y es una composición musical extensa hecha para orquestas. En la presentación vamos a ir analizando distintos compositores que logramos identificar del siglo XX. Pero para eso antes vamos a señalar 3 puntos grandes de la bifurcación que nos va a ayudar a entender cómo llegamos a estos compositores del siglo XX. A nuestro entender, los 3 compositores más disruptivos son esos 3 que pueden ver ahí de la sinfonía. Empezamos con Haydn en 1750, el padre de toda la música sinfónica actual. Seguimos con Beethoven, que nace de irrupción sobre Haydn, y en 1804 compone la Heroica. Y este gran compositor le dio lugar a nuevos géneros, por ejemplo, los poemas sinfónicos, entre otros. Y el tercer punto grande para nosotros es que rompe 100 años después, como podemos ver ahí, eh, en 1900, Gustav Mahler con su primera sinfonía. Como podemos ver, estamos hablando de casi 100 años de diferencia entre los dos compositores, que dio lugar a otros compositores, ¿no? En esos 100 años, que fueron transformando todo lo de Beethoven hasta llegar a Mahler. Y ahora Fede nos va a contar un poco sobre este gran compositor austríaco. Sí, bueno, Gustav Mahler nació en 1860 y murió en 1911. Ya desde muy chico estuvo relacionado con la música, sobre todo por el ambiente familiar donde nació, pero comenzó a tomar clases de teoría musical y también de piano. Luego, más tarde, se graduó del Conservatorio de Viena y llegó incluso a ser director de la ópera de la corte de Viena, el Hofoper, si no me equivoco, perdón la pronunciación, pero a su vez fue un gran compositor, hizo 9 sinfonías completas y también, bueno, inició una 10ª que no pudo finalizar. Algunas características bien particulares de él eran el coraje, la pasión y la originalidad. ¿Por qué? Porque él introdujo muchísimos elementos. Si querés, Tommy, pasa... Vale, ahí está. Él decía que que hacer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles. ¿Por qué? Porque introducía un montón de elementos de diversa procedencia, muy raros, digamos, para la época, poner todo junto, por ejemplo, melodías populares, marchas, fanfarrias militares, y después agarraba, digamos, corría las líneas melódicas, por decirlo de alguna manera, entrecortando o alargando, y quedaban melodías a veces disonantes, lo cual era difícil de escuchar y todo el mundo buscaba como una parte clásica o más de Beethoven y era difícil encontrarla. Por todo esto, consideramos que él tuvo un modelo mental holístico y realmente, como decía Tommy antes, fue muy disruptivo, marcó una línea a seguir a partir de él. Más allá de esto, un poco irónico es que en su momento fue bastante repudiado y no tuvo demasiado apoyo más allá de algunas minorías, como por ejemplo lo que después fue la Segunda Escuela de Viena, que sí apreciaba en su momento su música, pero bueno, también tiene que ver con el contexto de la época, que era del Tercer Reich y demás. Él era de religión judía, entonces su música no fue tildada de moderna y degenerada en el momento, y recién tuvo un reconocimiento póstumo, digamos, cuando finalizó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde realmente se apreció su música. Bueno, y ahora
les dejo una muestra de la Quinta Sinfonía, que es quizás la más escuchada, pero bueno, para que puedan ver. Oh, no me lo digas. Sobre la quinta, en los últimos 10 años, la quinta de Mahler supera a todas las sinfonías en escucha. Fue la más escuchada en los últimos 10 años, de todos los compositores. Yo estaba para que se ponga solo ahí, pero no se puso. Mira. No sé por qué. Si pones presentar, creo también. No, se me va a YouTube. Pero bueno, a ver si se escucha. Ponelo de Andá al 105, Tommy, si querés. Para no mostrar. Estaría bueno escucharla toda, pero no da el tiempo. Está bien. Ahí está, Tommy, si querés, así no. Vamos a continuar. Bueno, y ahora después de mí con Strauss. Gracias, Fede. Yo les voy a hablar de Richard Strauss, quien, si bien se dedicó y se le puede asociar un poco más a la ópera durante el siglo XX, tuvo una influencia significativa en la gran mayoría de los compositores de sinfonías. Strauss fue un compositor alemán increíblemente influyente y reconocido a nivel mundial, y su espectro musical, digamos, se expandió desde poemas sinfónicos hasta óperas, melodías cinematográficas. Fue un representante muy importante de su época. De hecho, junto con Mahler, fue el representante más importante del postromanticismo. Y a quien él conoció, digamos, y tuvo una relación de rivalidad, de influencia mutua, hasta el día de la muerte de Mahler en 1911. Strauss provenía de una familia de clase alta, con un padre conservador, que incluso, por ejemplo, le prohibió escuchar las obras renovadoras de Richard Wagner hasta sus 16 años, y si bien en sus primeras obras se nota esa influencia, a medida que fue madurando, rompiendo ese molde y se expandió a nuevos horizontes, quizá con una innovación más evolutiva, podría hablarse de que migró del modelo artesanal de su padre hacia uno más abierto, y bueno, esto se puede ver reflejado en la forma en la que viró hacia los diferentes géneros. Algunos de sus aportes fueron, por ejemplo, la Sinfonía Doméstica o la Sinfonía Alpina, que fueron dos obras muy, muy notables en el siglo XX, y al igual que la mayoría de sus contemporáneos, Strauss no estuvo exento de la coyuntura política, del conflicto bélico y las presiones sobre el arte de la época. Y bueno, en la próxima slide vamos a ver su relación controversial con el gobierno alemán. Si bien en un principio incluso se lo acusó de tener lazos estrechos, la condición de, bueno, que él tenía una nuera judía. En un momento empezó a trabajar con Zweig, que era un compositor judío, en su obra La mujer silenciosa, y que en un momento le escribió una carta a Zweig criticando al gobierno nazi. Le valieron ser sancionado y expulsado de la Cámara de Música del Tercer Reich, y bueno, desde ese momento se volvió bastante tensa su relación con el régimen, aunque bueno, sus dotes musicales le permitieron, por ejemplo, ser el intérprete del himno olímpico de Alemania en 1938. Esta fue, digamos, la mayor presión de Strauss a lo largo de su carrera, a pesar de que siempre él manifestó, digamos, que sus obras no se vieron influenciadas por el régimen nazi. Me parecía relevante mencionarlo.
Y ahora le voy a dejar a José, que va a hablar Con de... Shostakovich. Gracias, Emi. Bueno, tenemos a Shostakovich, que fue un compositor ruso nacido en San Petersburgo en 1906. Su primera obra musical importante fue la Primera Sinfonía cuando se graduó del conservatorio. Tras la misma, inició una doble carrera como compositor y pianista. Componía en función de lo que él quería, pero siempre fue condicionado por el régimen de Stalin, bajo la acusación de realizar una música antipopular y en exceso moderna. Por esto mismo va a tener grandes presiones durante su vida. Con Stalin al poder, los artistas no podían presentar una obra como canto individual al poder soviético. Sin embargo, la razón por la que Shostakovich resultó ser el compositor más conocido es la de haber conseguido expresarse de manera individual en sus obras. Comenzó su ópera satírica La Nariz con planteamientos expresionistas y atonales. Fue bien recibida, pero en 1929 la ópera fue tildada de formalista por la Asociación Rusa de Músicos Proletarios. La habían calificado como burguesa y decadente. Después de esto, se dedicó a componer su siguiente obra, que es Lady Macbeth, estrenada en 1934 con un gran éxito, pero 2 años después fue nuevamente atacada con un artículo titulado Caos en lugar de música, ya que el partido consideraba que Lady Macbeth era de carácter contrarrevolucionario, así que la obra fue prohibida durante 26 años. Durante este periodo conoció la obra de Gustav Mahler, el compositor visto anteriormente, por lo que estuvo muy influenciado a partir de su Cuarta Sinfonía, que fue compuesta en 1934, aunque por estos problemas mencionados de la censura, no pudo estrenarse sino 30 años después, cuando ya no estaba Stalin al poder. Durante un periodo de casi 16 años, realizó actividades que se interpretaron como una muestra de compromiso, cobardía o el resultado de las presiones políticas del momento. Con la muerte de Stalin en 1953 fue un gran paso hacia la rehabilitación de todos los compositores. En el caso de Shostakovich fue marcada por el Cuarteto 8 y la 10ª Sinfonía, donde incorporó varios códigos y citas musicales de orden personal, como el tema Desch, que son las notas correspondientes a las primeras letras del apellido del compositor, que ahora en la siguiente slide lo vamos a ver como Re, Mi, Be, Do, Si. Y finalmente los compositores que fueron condenados terminaron siendo rehabilitados. Sin embargo, justamente al temor a la represión del partido, hizo que alguien como Shostakovich, que ya era famoso en Occidente, callara hasta su muerte, donde sus últimas obras fueron introspectivas y sombrías. Y también en esta slide vamos a ver el artículo titulado Caos en lugar de música, donde fue atacado la obra de Lady Macbeth. Y ahora sigue Lu con Nielsen. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy con Carl Nielsen, que fue un compositor danés que fue considerado renovador de la música danesa y desde muy chico se interesó por la música. A los 8 años empezó a tocar el violín y después la trompeta, influenciado por su padre. Después fue músico de la Orquesta Militar de Odense a los 14 años y en 1883, con fondos privados, logró viajar a Copenhague, donde tuvo como profesor a Niels Gade, quien le recomendó entrar al Conservatorio de Copenhague, del cual después fue profesor. También fue segundo violinista de la Orquesta del Teatro Real de Copenhague y años después fue director. Estudió en París, Alemania, Italia, y no solo compuso las 6 sinfonías que fueron las más conocidas internacionalmente, sino también suites, óperas y algunos conciertos. De su obra, bueno, destaco la tonalidad progresiva, que es una composición que empieza con una tonalidad y después evoluciona a una tonalidad completamente distinta, y también fue utilizada esta por Gustav Mahler en cierto punto. Y después, por todo esto, consideramos que tiene un modelo mental abierto. Si querés, Tommy, seguí con la otra. Donde, bueno, esta fue una de las sinfonías que a mí más me gustó, que es la tercera. Y bueno, lo que destaco es que él todo el tiempo quiere, a través de esta tonalidad progresiva, recurrir a la memoria y a las experiencias del público.
Si querés ponerle play. No, tendría que aparecer solo para... Ahí aparece YouTube. El minuto 3. Poné pausa si querés. Sí. Bien. Bueno, los dejo con Angie, así sigue contando. Bueno, continuando con otro compositor también nórdico, yo voy a hablar sobre Jean Sibelius, que viene de Finlandia. La característica principal de este compositor fue que siempre intentó marcarle una fuerte personalidad propia a las composiciones en pos de comunicar el nacionalismo finés. En ese entonces, en ciertos territorios de Finlandia había una guerra con la Federación Rusa, y el territorio de Karelia sirvió para su inspiración en diversas sinfonías que compuso. Asimismo, con su familia y su grupo de pertenencia, pertenecía al movimiento político Finnomans, del cual siempre trataba de comunicar este estilo nacionalista. A lo largo de su obra, si bien él parte del romanticismo alemán, que era el que imperaba en esa época, siempre va haciendo aportaciones para denotar un estilo propio y apartarse de todas las corrientes de la época. Asimismo, el poema del Kalevala, que es una epopeya donde los personajes tienen poderes extraordinarios y viven aventuras a lo largo del autor que comunica. Esto lo toma Sibelius para denotar su percepción que tiene del universo y tratar también de comunicar en sus sinfonías la inspiración hacia la cultura finlandesa. Por otro lado, también en esos años su vida fue ruinosa porque no se veía remunerada esta filantropía que él tenía sobre el país, ya que imperaba el idioma suizo-alemán, y el finés, que era el que él trataba de componer sus obras, no se veía retribuido. Toda esta situación cambió en el año 1927, cuando el Parlamento de Finlandia propulsó una ley en la cual había derechos de autor y se debería retribuir a los autores. Esto impuso un punto de bifurcación en la vida del autor, ya que a partir de ese entonces, en vez de seguir componiendo, se llamó a silencio y nunca más publicó ninguna sinfonía. Solamente escribió 7 a lo largo de su vida y se especula con que una octava, pero con el estallido de la Guerra Mundial sus manuscritos se quemaron. Y también no es menester aclarar, continuando con lo que expuso mi compañera Lu, que podemos hacer un paralelismo entre Nielsen y Sibelius. Ambos provenían de las regiones nórdicas, uno era danés y otro era finlandés, y fueron contemporáneos en los mismos años de sus vidas artísticas. La principal diferencia es que, si bien Nielsen tenía un estilo más libre, hacía una música pura y no se salía de las formas académicas, Sibelius en sus obras tenía una innegable personalidad y siempre lo dotaba del folclore finés. Y todo esto se puede relacionar con que su tierra necesitaba ser comunicada y quería adoptar este nacionalismo para el mundo. Y bueno, ahora mi compañero Tommy va a finalizar con las conclusiones. Bueno, muchas gracias. Para darle un análisis final a todo lo visto,
podemos ver que los compositores analizados fueron pasando distintas guerras, conflictos, regímenes autoritarios, y eso lo vimos trasladado o comunicado en sus diferentes sinfonías, moldeando la banda sonora de alguna manera. Y un ejemplo muy claro, que fue el que mencionó José con Shostakovich, fue alguien que vivió muy de cerca el comunismo, lo amenazaban de muerte, le suspendían ciertas sinfonías y la quinta la hace divertida, pero en el fondo transmitía esa oposición por el régimen. Y bueno, como en cuanto al posicionamiento, nosotros consideramos que actualmente no tiene tanta expansión o divulgación en nuevas generaciones, algo que estaba mencionando también Alan. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Justo Justito. terminaron. Terminamos justo ahí. Terminaron justo, así que felicitaciones por el tiempo y muy buena, me gustó mucho la presentación. Me gustaría que hagan preguntas, después les hago algún comentario. A ver, preguntas. Les voy a preguntar cómo se sintieron incursionando en esta temática al grupo. Fue todo nuevo. Sí. Como que nos sentamos todos juntos diciendo, bueno, ¿por dónde arrancamos de la historia? Y como, primero entendamos de dónde viene, quiénes fueron como los más importantes, pero estuvo bueno. Sí, a mí me pasó que, bueno, justo lo que les hice escuchar es una sinfonía que me gustó mucho. Después la escuchaba mientras practicaba y todo. Y me pasó que en el colegio yo vi algo de esto, pero para mí no lo explican de tal forma que te interese. Entonces es como que siempre lo asocié como música, tenía que ir a escuchar esto, y ahora como conociendo un poco más me pareció más interesante y entender más el por qué, que nunca te cuentan por qué esta canción, por qué esta composición. Y fue nada, algo totalmente nuevo que, como decía Tommy, no está ahora tanto en las nuevas generaciones. Y ahí tipo te pregunto, Roberto, si pensás que tendría que haber alguien disruptivo ahora en este momento. ¿En qué sentido alguien disruptivo? ¿En No sé, compositores, decís? como vincularlo capaz con alguna música que suene hoy más en día, o hacer algo que, no sé, algo nuevo en lo que es la sinfonía. Sí, después les voy a mostrar algo compuesto no hace mucho, para que vean algunas de las cosas que se están haciendo ahora. Pero el caso de Nielsen, yo la primera vez que lo escuché, no sé, tendría 15 años, calculo, y me fanaticé con Nielsen. La música es muy pegadiza, muy dinámica, tiene cosas y se puso muy de moda en Europa también con mucha gente joven en su momento. Eh, y bueno, lo consideran el Beethoven del siglo XX a Nielsen, porque generó toda una forma diferente, pero basada en la sinfonía convencional, con melodías pegadizas, pero con una forma de algo que lo hace único. Eh, y fue un compositor que hoy sigue siendo absolutamente original. Donde vayan es totalmente original. Y cuando se los presenta a una orquesta, que muchas orquestas, yo estuve una vez en un ensayo en la Filarmónica de Buenos Aires, lo trajo un director, creo que austríaco o alemán, no sé, y yo estaba mirando el ensayo y, y la orquesta prácticamente no había hecho nunca, ni en una vez habrá hecho. Y los músicos comentaban, uy, qué bueno, ¿qué es esto? Y le trabajaban con las violas, por ejemplo, que es un instrumento que en general son los peores músicos, porque el que no toca bien el violín va a tocar la viola. eh, y tenía partes trabadas para la viola, y en el descanso que tenían los músicos, el director se quedó practicando con las violas, haciendo practicar a las violas que lo toquen varias veces para que le salgan los pasajes. O sea, el compositor jugaba con cosas muy diferentes a las que normalmente, y la orquesta se encontraba, uy, qué original, qué raro, qué es esto, cómo suena. O sea, la misma orquesta le chocaba escuchar a Nielsen y le divertía también hacerlo porque no había hecho nunca nada parecido.
sea, es otro tipo de música con una tonalidad completamente diferente, porque va creciendo de diferentes formas y va de una a otra que jamás uno podía imaginar. Por eso los sonidos son bien distintos y bien diferentes. Y otra vez, de las 6 sinfonías, la quinta es la más ejecutada. Si uno mira la quinta de Mahler, la quinta de Nielsen, la quinta de Tchaikovsky, la quinta de Beethoven, todas son quintas. Desde la quinta de Beethoven, que se transformó en la sinfonía, todas las quintas, por posicionamiento, cuando el compositor llega a la quinta, tiene que hacer algo diferente. Como cuando llega a la novena se piensa que se va a morir. Y el primer compositor de los grandes que pasó la novena, que se animó a pasar la novena con una serie de cosas raras, fue Shostakovich. Ningún otro llegó a la novena. Cuando Mahler llega a la novena, escribe su muerte. Empieza a escribir la décima, el purgatorio, el infierno, no sé qué cosas, y se muere. Pero en la novena escribió su propia muerte. Y Dvorak dejó de escribir en la novena y empezó a hacer poemas sinfónicos después de la novena, no quiso seguir. Y casi todos los compositores, cuando llegaban a la novena, Schubert llegó a la séptima, la dejó inconclusa, llegó a la octava, la dejó inconclusa, empezó la novena, empezó la décima, terminó la novena y se murió, unos 3 o 4 años después de Beethoven. Ahí ya fue el acabose. Y cuando llega Shostakovich a la novena, piensa hacer una novena grande, empezó a hacer una novena, se asustó y la destruyó y hizo una novena que parecía una música de circo, y ahí pasó, llegó a la 15. Pero bueno, quedan todo ese tipo de cosas. Pero el siglo XX es muy interesante y me parece que los compositores que eligieron son los justos que había que elegir. Así que felicitaciones porque el trabajo que hicieron a mí me gustó mucho, y creo que eligieron bien los compositores y bueno, y Mahler se puso muy de moda hoy, es el compositor que más vende. O sea, hay una sinfonía de Mahler, es completo porque dura hora y media, hora 45 duran algunas, y es la única obra, y necesita por ahí 2 semanas de ensayo, porque es mucho más difícil que tocar cualquier otra cosa. Eh, y, y es el que más vende. Cada vez que hay Mahler, por ahí en 6 meses antes ya no hay entradas para poder escuchar una sinfonía de Mahler, porque es una experiencia totalmente diferente. Son 200 músicos, son 2 orquestas sinfónicas, no alcanza con una para armar una. Y hay una sinfonía que son 1000 personas en el escenario, con coros y orquesta y todo, 1000 personas. La octava de Mahler se llama la Sinfonía de los 1000 personas arriba del escenario. Ya es una cosa monumental. La querían hacer en el Auditorio de Belgrano y tenían que sacar la mitad de la platea para poder hacerla, con lo cual no les daba, así que decidieron no hacerla porque perdían plata por todos los lados. En el Colón yo la escuché una vez y los músicos estaban por los palcos, el escenario abierto por todos lados, para poder meter la Sinfonía de los 1000 en un teatro tradicional. Es prácticamente imposible meterla. 1000 personas arriba del escenario no es fácil. Y 2 orquestas, una orquesta grande abajo y una orquesta que tiene que estar atrás en algún lado separada, con otro mini director. O sea, Mahler llegó a hacer una cosa tremenda, descomunal, y todas las obras son larguísimas y gigantes. Bueno, felicitaciones. Pasemos Muy bien, chicos. al próximo. No sé si Al alguien quiere hacer alguna último. pregunta más o algo. Porque Yo nadie solo hizo nada. agregar la presentación. Nos queda el último grupo del día de hoy, Innovando Ando. Sí, buen día a todos. Bueno, nosotros somos el equipo Innovando Ando y hoy vamos a hablar sobre el tango. Yo soy Juan Manuel, el resto se quiere presentar. Buenas, yo soy